Hola a todos, esto es Hablando de Dios, una vez más con ustedes. En esta oportunidad vamos a tratar un tema de gran importancia y que todos nos hemos hecho o nos lo han hecho en algún momento concreto. El tema es, ¿quién creó a Dios? Una pregunta que quizá muchos nos la han hecho. Cuando una vez un niño me preguntó esto, me dijo, ¿y a Dios quién lo creó? Yo le dije lo siguiente, yo lo captó fácilmente. Yo le dije, ¿qué sabor tiene el color azul? Y él se quedó mirándome y me dijo, no tiene ningún sabor porque es azul. Eso es exactamente lo que quiero explicarles. Así como el sabor no es una propiedad del color azul, es absurdo preguntar por el sabor del color azul, de la misma manera, la pregunta ¿quién creó a Dios? Es una pregunta que no entra dentro de las propiedades de Dios, por lo tanto es una pregunta absurda, porque si hablamos creado, es algo contradictorio, porque el mismo concepto Dios es increado, es eterno, es desde siempre. Por lo tanto, a Dios no lo ha hecho nadie jamás. ¿Quién creó a Dios? Nadie lo ha creado, porque es Dios, simplemente porque es Dios. Dios no ha empezado a existir en un momento concreto, no es que hubo un momento en que no hubo Dios y luego ya empezó a existir Dios, no. Dios no ha empezado a existir en un momento concreto. Dios es eterno. Lo que pasa que para nosotros el tema de Dios está unido al tema eternidad. Y esto es muy complicado para nosotros porque somos seres temporales que vivimos en un tiempo y un espacio. No podemos captar qué es la eternidad porque no somos limitados. Boecio al respecto nos ayuda a comprender el concepto de eternidad. Para Boecio, la eternidad era posesión total y simultánea de una vida interminable y sin límites. Bien, se llama posesión de una vida simultánea e interminable y sin límites. Eso es eternidad. Pues eso es Dios. Dios, ¿quién es Dios? Dios es Dios. Por lo tanto, sería absurdo decir que hubo un momento en el que no existía nada. No, no es que siempre no ha existido nada. Dios ha existido desde siempre. Ahora, Dios que ha existido desde siempre ha dado el ser a todo lo demás, como dice el prólogo de San Juan. En el principio estaba el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba junto a Dios. Es decir, Dios ha estado desde siempre. Ahora, nosotros vemos en la realidad que existen seres, cosas. Ahora, la nada, si hubiese habido un momento que no hubo nada, luego no puede haber cosas existentes, porque la nada trae. A veces de manera pues ridícula, hubo algunos científicos de gran envergadura que vinieron a decir como que ¿de dónde ha existido? ¿De dónde ha salido el universo? Pues de la nada. Esto es absurdo, esto es anticientífico totalmente, porque los científicos necesitan algo experimentable, algo comprobable, y ¿dónde me llevas a explicar la nada en un laboratorio? Por lo tanto, de la nada nada puede existir, la nada no puede ser causa de algo. Luego, no podemos decir que hubo un momento en que no hubo nada, porque si no, ahora mismo existiría, pues existiría, diríamos, no existiría nada. Por lo tanto, tuvo que haber, ha habido alguien que ha dado el ser a todo. Es como que ha hecho que de la nada, en ese sentido, salga algo. Y eso lo íbamos a llamar como Dios. Ahora, si nosotros vemos en la realidad, por ejemplo, que existen seres, ahora, si existen seres es porque desde siempre ha habido alguien que ha dado el ser, que ha dado el ser a todo. Es así que nosotros existimos en este mundo y estamos rodeados de cosas de todas clases. Luego, por la fuerza, tiene que haber existido algo, desde toda la eternidad. Un ser que no ha tenido ni principio y que ha dado origen a todos los seres que hoy existen. Ese ser que existe desde toda la eternidad y es causa de todo lo que existe es Dios. Una vez me preguntaron a alguien, si el mundo lo hizo Dios y a Dios ¿quién lo hizo? La respuesta es nadie, porque Dios es el primero y el primero tiene que ser eterno, porque si no ya no sería Dios el que lo crea .
Si lo hubiera hecho otro, sería el segundo, pues y Dios, la misma definición de Dios conlleva ser eterno desde siempre y primero, por lo tanto ya no sería Dios si alguien lo ha creado. Si Dios creó el universo, antes de crear el universo, ¿dónde estaba y qué hacía? Eso lo pregunta quien no sabe quién es Dios, porque Dios está fuera del tiempo y del espacio. El tiempo ha empezado a existir con la creación. Antes del tiempo, antes de la creación, no ha existido un antes. No ha existido. ¿Dónde está Dios? No ha existido un lugar, sino que Dios es Dios y Dios existe desde siempre. Para ayudarnos de esto es conveniente de saber que las cosas existen de dos modos. Hay cosas necesarias y hay algo que es hay algo que es necesario y hay cosas que son contingentes. ¿Qué es lo contingente? Lo contingente es aquello que no tiene la existencia por sí mismo, sino que otro le ha dado la existencia. Lo contingente es aquello que es, pero que no puede ser, que ahora está pero que mañana no puede estar y sigue. Y en cambio lo necesario es aquel que no ha recibido el ser ni la existencia de nada, pero que ha dado el ser a todo. Y esto es necesariamente, pues él mismo se ha dado la existencia a sí mismo. Por lo tanto, va a existir, ha existido desde siempre y seguirá existiendo por siempre. Dios es el único ser necesario e increado que existe necesariamente. Porque todo lo demás, las cosas que vemos nosotros, son contingentes. De hecho, vemos, por ejemplo, una rosa que ahora es y mañana no es. Una casa que está ahí, a lo mejor en un año no está. Ahora, no podemos dar solución a lo contingente con algo contingente. Luego, para solucionar lo contingente que vemos en la realidad, necesariamente tenemos que acudir a algo que sea necesario. En el mundo vemos cosas, como digo, que son contingentes, que son y que mañana a lo mejor no serán. Ahora, para solucionar esto, necesariamente tenemos que acudir a un ser necesario. Dios es el único ser necesario, es decir, que existe por sí mismo. Nadie le ha dado el ser. A Dios nadie lo ha creado, porque el mismo concepto Dios conlleva ser increado, eterno, y seguirá siendo eternamente. No, dice, llegará un momento en que Dios no exista porque Dios a lo mejor ya está muy viejito. No, Dios no envejece porque el tiempo no es una propiedad de Dios, tampoco como el sabor no es una propiedad del color azul. Por ejemplo, ¿no? Vemos nosotros que un hombre viene de otro hombre, una flor de otra flor, una estrella de otra estrella. Si vemos, por ejemplo, un libro, este libro tiene que venir de otra copia y otra copia. Ahora, necesariamente tenemos que acudir a un escritor primero. De la misma manera, si nosotros vemos la realidad, cosas que ahora son y mañana no son, necesariamente tenemos que acudir a alguien que sea absolutamente necesario que dé solución a todo esto. Por lo tanto, así como el sol es necesario para que exista la vida en la tierra, por ejemplo, sin la luz del sol ni la luna daría su luz, sin la luz del sol pues la tierra estaría a oscuras, sin el calor del sol las aguas y los ríos no se evaporarían, si no se evaporan no hay nubes, no hay lluvia, si no hay lluvia no hay plantas, si no hay plantas no hay oxígeno, el aire se envenena. Si tan necesario es el sol para que exista la vida en la tierra, mucho más Dios. Si Dios no existe, ni el sol existiría y nada existiría jamás. Dios, por lo tanto, es el primer ser que no necesita que alguien le dé el ser, sino que existe por sí mismo. Es decir, que su esencia es existir, que no puede dejar de existir jamás, que existe necesariamente y que siempre ha existido y nunca dejará de existir. Ese es Dios. Por lo tanto, ¿quién creó a Dios? La respuesta sencilla es nadie, porque creación no es una propiedad que va con Dios, así como qué sabor es el azul, no es una propiedad del azul, porque el azul no tiene sabor. Esperemos que les haya ayudado. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga.